¿Sí? Sí, doctor. Sí, sí. Perfecto. Empezamos entonces. Bueno, chicos, buenos días. Soy el doctor Aarón Navarro Rosenberg. Soy patólogo clínico. Y en esta oportunidad se me ha asignado el capítulo de micosis, ya específicamente el primer tema que tiene que ver con generalidades de los hongos. Vamos a ver aspectos de clasificación, estructura. También analizaremos algunos de sus elementos que le confiere de virulencia. Y también analizaremos algunos aspectos diagnósticos, ¿no? De qué forma nosotros nos podemos aproximar al diagnóstico cuando la sospecha clínica está precisamente orientada hacia una micosis, ¿no? Entonces vamos a revisar aspectos bastante básicos, vamos a desentrañar términos tan simples como el de micosis, de dónde viene ese término micosis, qué raíces utiliza, ¿no? De dónde viene fungi, ¿no? No sé si se han puesto a pensar, de dónde viene fungi. Eh, en fin, ¿no? Todas esas cositas vamos a ir analizándolas sobre la marcha. Bueno, entonces, miren, micosis es la unión de dos raíces que aluden a lo siguiente. Mico viene de mises, del griego, que nombraba las especies de setas o sombreritos, que es la estructura normalmente más difundida en la que uno conecta el concepto de hongo, ¿no? Y la seta o el sombrerito que encontramos en los jardines. ¿Ya? Eso es así. Entonces, mises, de donde se deriva mico, es una raíz griega, ¿no? Y osis, más bien alude a la enfermedad producida por la infección de esta estructura particular. ¿Ya? Entonces, micosis viene a ser la disciplina orientada al estudio de todo lo que tiene que ver con la infección secundaria a hongos, ¿no? Posteriormente, ustedes saben que los romanos hicieron un sincretismo cultural de todo lo relativo a Grecia. Entonces, cuando ellos asumieron este término, eh, lo tradujeron al latín y ahí es donde adquiere el nombre de fungi, ¿ya? Por eso es que nosotros cuando nos referimos a los hongos y nombramos el reino fungi, decimos fungi, ¿no? Reino fungi. El fungi es más bien una raíz latina, ¿ya? Mises es más bien una raíz griega. Entonces, todo lo relativo al estudio de la enfermedad producida por un hongo va a llamarse micosis. Ahora, ¿de dónde vienen estos hongos? Doctor, doctor, Sí, disculpe, ¿ha pasado la diapositiva o recién? recién estoy pasándola. ¿Ahí? Ah, ya, ¿Sí? ya, doctor. Sí, sí, ahora Sí, sí se ya. ve la segunda. Muy bien. Ya. Este artículo es un artículo relativamente nuevo, 2022, si mal no recuerdo, en donde se logró encontrar una revelación. Y es que para los autores de este artículo, eh, los hongos, al momento de adoptar una disposición multicelular, ¿no? Tendrían todo lo necesario, la base génica esencial para que puedan evolucionar hacia estructuras multicelulares mucho más complejas. ¿Ya? Ese es el tenor de este artículo. Resulta que todos los organismos complejos, como los monos mayores, nosotros somos parte de los monos mayores, derivaríamos de un ancestro común que en algún momento habría sido una levadura primero, luego habría adquirido propiedades de IFA, es decir, propiedades multicelulares, y en base a estas características de multicelularidad, estas habrían evolucionado en organismos multicelulares mucho más complejos hasta llegar a la cúspide o al apogeo de la complejidad que es pues el organismo humano, ¿no? Entonces, fíjense los hallazgos, como les digo, reveladores, en los que voy a utilizar acá el marcador, ¿no? Acá tenemos una serie de organismos unicelulares. Acá ya comienza, a partir de esta fase, ya se comienza a ver un grado de complejidad
y se comienza a ganar algunos genes que originalmente los ancestros no poseían. ¿Ya? Estos genes aparentemente estarían relacionados en el mantenimiento de una estructura multicelular. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un organismo unicelular, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Un organismo unicelular y un organismo multicelular. Ustedes pueden desprender algunas conclusiones de la sola imagen, ¿no? Ustedes me van a decir seguramente que un organismo multicelular tiene una área de interacción con el sustrato o con el entorno mucho más grande. En consecuencia, va a tener una mayor capacidad de asimilar nutrientes, a diferencia de un organismo unicelular cuya área de interacción es mucho menor, ¿no? Son conclusiones que se sacan únicamente de la imagen. Pero fíjense ustedes, para mantener una estructura multicelular, voy a necesitar muchos genes, muchas estructuras que no va a necesitar el organismo unicelular. Por ejemplo, voy a necesitar yo algunos elementos de comunicación entre célula y célula. Esos genes no han estado presentes en los organismos unicelulares porque no los necesitan. Sin embargo, en un organismo multicelular sí necesito esa comunicación intercelular. Ahora, evidentemente también necesito una suerte de armazón, ¿no? Que mantenga la viabilidad de la estructura tridimensional secundaria a la agregación de varios elementos celulares unicelulares, ¿cierto? Entonces, todos estos genes que permiten la viabilidad de la unión de una estructura compleja son los que nosotros vemos aquí en azul. Y noten ustedes cómo conforme se va adentrando más en la evolución, van ganando mucho mayor cantidad de genes que están orientados precisamente al mantenimiento de estas estructuras multicelulares. ¿Entienden esa parte? Entonces, lo que quiero decir con esto es que al momento ya de tener elementos celulares como el origen de los hongos más o menos se posiciona en esta altura, ¿no? Entonces, posteriormente ya encontramos que hay una gran cantidad de genes, ¿no? Destinados al mantenimiento o a la viabilidad de esa estructura multicelular. Sin estos genes, simplemente la estructura multicelular se disgrega, ¿no? Porque no tiene lo necesario, ¿ya? Para asegurar la unidad del complejo. Entonces, nosotros como organismos multicelulares complejos habríamos evolucionado de una estructura tan simple como una hifa, ¿ya? Y a su vez, estas hifas, estos elementos unicelulares, habrían evolucionado de lo que en ese entonces ya comenzó a conformar el reino Plantae. Según estudios filogenéticos, siguiendo homologías genómicas, resulta que el reino fungi es más próximo al reino Animalia que al reino Plantae. ¿Ya? Por eso es que cuando nosotros analicemos las características finas de la célula micótica, nos vamos a dar cuenta que tiene una serie de organelas propias de las células eucariotas, pero también existen algunas características que lo acercan al reino Plantae. Es decir, el reino fungi es como una suerte de eslabón que une, ¿no?, el reino Plantae del reino Animalia, ¿ya? Y eso se puede hacer patente ya por la complejidad que van adoptando sus estructuras para formar estas hifas, ¿no? Con la finalidad de cubrir áreas mayores, entrar en contacto con sustratos y eso va a derivarse en la asimilación de más nutrientes. Entonces, este estudio es bastante interesante y lo dejo para que ustedes lo puedan revisar más a detalle. Como ustedes ven en esta imagen, ¿no?, estas son las setas clásicas a las que se les asocia directamente cuando hablo de hongos, ¿no? Estas estructuras con un remate en forma de sombrero son las imágenes típicas a las que asociamos el reino fungi. Lo cierto es que existe una
un sinnúmero de especies, ¿no? Se computan en aproximadamente más de 70.000 especies distintas, donde además de tener estos organismos típicos, tenemos también organismos unicelulares como las levaduras y también tenemos organismos hifales, también microscópicos, pero multicelulares, ¿no? Y que también están asociados íntimamente con la producción de enfermedad en seres humanos. ¿Ya? Entonces son varias las especies integrantes en este reino fungi y las características o los criterios utilizados para incorporar diferentes especies a este reino son o han sido generalmente criterios de tipo morfológicos y criterios de reproducción. Esto, por supuesto, antes del advenimiento de la biología molecular, ¿no? El secuenciamiento, el análisis bioquímico, donde se pudo hacer una clasificación mucho más pormenorizada, mucho más minuciosa. ¿Ya? Antes de eso, los criterios únicos que utilizábamos tanto para clasificarlos en taxones, en reinos, eran solamente los criterios morfológicos y los criterios de reproducción. ¿Ya? Por eso es que actualmente hay muchos organismos que en textos clásicos fueron clasificados como hongos. Sin embargo, ahora, después de los 90, donde se comenzó a masificar pues, el estudio molecular, se demostró que efectivamente su genoma era más homólogo a otros reinos, como es el caso del Rhinosporidium. Si nosotros vemos al Rhinosporidium severi en el microscopio, nos vamos a dar cuenta que tiene estructuras muy similares, muy parecidas a los hongos. De hecho, tiene un esporangio bastante similar al que ostentan los mucores o los rhizopus, ¿no? Con esporangioesporas, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos el análisis molecular, resulta que su genoma es mucho más homólogo al reino protista. Por eso es que ha sido reclasificado el Rhinosporidium severi, pese a tener una morfología fungi, una morfología micótica típica, está reclasificado como un protista. Lo mismo ocurre con la nocardia. Las nocardias, los actinomicetos, recibieron ese nombre precisamente porque morfológicamente exhiben una estructura hifal, ¿ya? Sin embargo, al hacerse estas pruebas, estos exámenes moleculares, resulta que la homología del genoma es más cercana al reino monera, es decir, son bacterias, ¿ya? Pese a tener una morfología hifal. Entonces, estas reclasificaciones obedecen más bien a criterios moleculares y bioquímicos, ¿ya? Pero originalmente la clasificación apelaba a criterios morfológicos, eminentemente morfológicos y criterios de reproducción, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es un hongo? Como dije, el hongo, el reino fungi, es el eslabón que une o que liga el reino plantae del reino animalia. ¿Cuál es la característica del reino plantae? Bueno, el reino plantae son organismos que exhiben una nutrición autótrofa, es decir, utilizan la luz del sol para la síntesis de sus propias macromoléculas, ¿no? Si hay algo que está inmutable en la naturaleza es la luz solar. ¿Por qué no utilizarla en nuestras vías metabólicas para la producción de biomoléculas, ¿no? Es lo que hacen las plantas. Sin embargo, el hongo ya pierde esa capacidad. Ya no tiene una nutrición autótrofa, sino más bien tiene una nutrición heterótrofa. Es decir, esas macromoléculas no las va a producir por él mismo, sino que va a tener que asimilarlas del entorno. Eso ya es una característica que lo acerca más al reino animalia. Nosotros pertenecemos al reino animalia y nuestras macromoléculas, nuestras biomoléculas, necesariamente tenemos que asimilarlas del entorno. ¿Ya? Entonces, esto es una característica que acerca más el reino fungi al reino animalia. Ahora, debido a esta nutrición autótrofa,
heterótrofa, perdón, en el caso del reino fungi, se establecen una serie de relaciones. Una serie de relaciones que precisamente aseguran esa nutrición, aseguran la asimilación correcta de varias macromoléculas del entorno. En la mayoría de los casos, hablamos en casi todas estas 70.000 especies descritas en el reino fungi, todas ostentan una nutrición de tipo saprofítica. Es decir, se les va a encontrar en diferentes sustratos, tanto en la naturaleza como en varios lugares, donde el hongo se encuentra pues en una fase hifal, ¿no? Adoptando pues una interacción íntima con los sustratos de donde obtiene las macromoléculas de las que les mencioné. Entonces, la mayoría de los hongos van a tener una fase saprobia de nutrición, ¿no? Y de aprovechamiento de nutrientes del entorno, de la naturaleza. Sin embargo, en algunos casos va a tener o va a establecer una relación simbionte, es decir, un hongo va a necesitar de otro hongo o probablemente de otra especie para aprovecharse de los nutrientes que en algún momento fueron desechos para la otra especie, y esos nutrientes van a ser asimilados por el hongo. Entonces acá se establece una relación de tipo cooperativa o simbionte, ¿no? Ahora, existen también comensales, es decir, nosotros, si es que nos ponemos a analizarlo, vamos a ver que en nuestro tubo digestivo, en nuestra uretra, en el caso de las mujeres en la vagina, existe una colonia de bacterias, sí, de bacterias y también de hongos que están ocupando nichos determinados y que tienen funciones determinadas como elementos de la microbiota, ¿ya? Entonces vamos a encontrar hongos en nuestra propia microbiota, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos cándidas, ¿no? Tenemos diferentes especies de cándidas en el tracto digestivo, en la uretra, en la vagina. Hay una gran cantidad de hongos que están limitadas por el crecimiento de otras bacterias. Es decir, estas bacterias limitan el crecimiento de los hongos. Por eso es que cuando un paciente está sometido a antibiótico-terapia de amplio espectro y por larga data, normalmente esas bacterias van a fenecer por contacto con el antibiótico y van a dejar varios nichos libres para que el hongo aproveche y comience a proliferar. Ahí ya tenemos un estado morboso, ¿no? Porque no es un estado saludable en la que estos hongos adquieran pues una capacidad de replicación tan intensa. Y entonces ahí sí se forma enfermedad, ¿no? Para nosotros considerar que estos hongos están asociados con la patogenia en lugares donde originalmente son comensales, nosotros tenemos que tener una fuerte sospecha clínica y además tenemos que reconocer la confluencia de varios factores, ¿ya? Por ejemplo, la presencia de antibiótico-terapia de amplio espectro es un factor de riesgo para la proliferación de hongos, ¿ya? Ahora, es cierto que muchos de estos hongos en algún momento van a adquirir capacidad de parásito patógeno, ¿no? Ya les dije en qué circunstancias. Si tengo yo un paciente, por ejemplo, que ha tenido la mala fortuna de desarrollar un cáncer hematológico, va a estar en un estado de neutropenia y esto va a generar que el hongo que originalmente estaba comensal comience a proliferar por no encontrar resistencia del sistema inmune, ¿no? Y produzca eventualmente enfermedad, ¿no? Entonces acá ya tenemos una relación parasitaria patógena. El hongo se está aprovechando de los nutrientes del hospedero, pero además de eso le está produciendo un daño. ¿Se dan cuenta? Entonces estas son las relaciones emplazadas secundarias a la nutrición heterótrofa que ostentan estos elementos del reino fungi. Ahora, tenemos la estructura, tenemos la replicación y tenemos también la taxonomía. Yo les dije que el reino fungi está considerado como el eslabón entre el reino Plantae y el reino Animalia. Esto aproximadamente habría comenzado hace 1.000 millones de años. ¿Ya? Si nosotros nos ponemos a pensar, nos ponemos a investigar
cuando más o menos se computa el origen del primer elemento celular, el elemento ancestral primigenio, habría sido más o menos hace 3.500 millones de años, ¿no? Entonces, la primera célula, así como se la conoce, con una cobertura bilipídica, ¿no? Que guarece un material genético de tipo ADN, responsable de la transmisión de la información genética, además de compartir una serie de vías metabólicas, ¿no? Este elemento celular primigenio habría tenido su origen hace 3.500 millones de años y habría empezado a virar, ¿no?, hacia la evolución del reino fungi, es decir, habría comenzado a diverger del reino plantae más o menos hace 1.000 millones de años. ¿Ya? No sé si se están orientando en la línea del tiempo. Entonces, 1.000 millones de años, el reino fungi, más o menos en 500 millones de años, ya se estarían formando los primeros metazoos, ¿no? Los primeros elementos del reino Animalia, es decir, organismos complejos. Bueno, pero fíjense ustedes, acá tenemos una célula micótica. En esta célula micótica, a ver, tenemos un núcleo, entonces ya estamos hablando de un elemento celular eucariota, ¿no? Porque la diferencia entre un eucariota y un procariota es precisamente la cobertura nuclear. Además, por supuesto, tenemos una serie de organelas, de elementos internos, como las mitocondrias. En algún momento, según esa teoría, que todavía es la más aceptada dentro de la comunidad científica, esta mitocondria habría sido una bacteria que habría constituido una relación de tipo simbionte con este elemento celular mucho más complejo. Entonces, esta mitocondria, si nosotros nos ponemos a analizarla de más de cerca, tiene ADN, tiene un ADN que está en el protoplasma, no tiene una cobertura nuclear per se, pero es una estructura que tiene gran cantidad de enzimas y citocromos presentes en la membrana interna, que es precisamente donde se da la respiración celular en un procariota. Entonces, en algún momento esta mitocondria habría sido un elemento celular procariote, ¿no? Que fue adoptado en el seno de una célula más compleja y grande y habrían pues adquirido una relación de tipo cooperativa o simbionte. Entonces aquí, cuando vemos esta organización, ya nos estamos refiriendo a un elemento celular eucariota. También vemos ahí al retículo endoplásmico rugoso, liso, después el procesamiento final de todos los elementos sintetizados en el rugoso, que han pasado por el liso, van a hacerse a nivel del aparato de Golgi para la posterior exportación de algunos elementos al extracelular, ¿no? Lo que se ve acá es la cobertura nuclear. Pero también vemos, además de la membrana bilipídica, una pared celular. Ya, eso nos aleja de la conformación, de la arquitectura de una célula eucariota de un organismo complejo como nosotros. Nosotros carecemos de pared. Entonces, esta característica de tener una pared lo acerca más bien a los reinos más pretéritos como el reino Plantae o el reino Monera. El reino Monera, por ejemplo, tiene pared. Una pared compuesta sobre todo de N-acetilglucosamina, de N-acetilmurámico, ¿no? De estos azúcares complejos. En el caso de la pared del reino fungi, de los elementos del reino fungi, tenemos sobre todo quitina, que son polímeros de glucanos, ¿no? O de N-acetilglucosamina. Esta N-acetilglucosamina es un azúcar complejo, es una hexosa, pero que tiene nitrógeno en su estructura. Entonces, cuando nosotros formamos polímeros de este monómero de N-acetilglucosamina, vamos a tener lo que se conoce como quitina, y es una suerte de reminiscencias de lo que fue la pared del reino Monera y de lo que va a ser el exoesqueleto de los metazoos como los insectos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto de acá, estas características, todos estos detalles que yo les estoy exponiendo, no es otra cosa que elementos de refuerzo para nosotros considerar el reino fungi como un reino puente entre el reino Animalia y el reino Plantae.
¿Ya? Si nosotros analizamos el reino plantae, nos vamos a dar cuenta que sus células, pese a ser células eucariotas, también cuentan con una pared. Ahora, no es una pared de quitina, es una pared de celulosa, pero es una pared que está conformada por polisacáridos. ¿Ya? Entonces, la pared del reino, de los componentes del reino fungi, es una pared que está constituida por quitina, que son polímeros de hexosas complejas, es decir, hexosas que tienen en su estructura nitrógenos. Además, por supuesto, tiene glucanos en diferentes, con diferentes tipos de enlace, 1,3, 1,6, en fin, y también enlaces alfa y enlaces beta. Esto es importante cuando hablamos de la patogenia, ya lo vamos a analizar posteriormente. ¿Ya? Pero todos estos azúcares van a constituir la pared de una célula del reino fungi. ¿Ya? Y por supuesto tenemos acá la membrana celular, ¿no? Que es una bicapa lipídica que contiene esteroles al igual que un elemento celular eucariota de un animal complejo como nosotros. Nosotros tenemos esteroles. ¿Y qué cosa es un esterol? Por ejemplo, el colesterol. ¿Y para qué sirve concentraciones altas o bajas de colesterol en una membrana biológica? Simple. La concentración de esteroles va a definir la consistencia de la membrana biológica. Es decir, cuanto a más concentración tengo yo de esteroles en la membrana biológica, voy a tener mucha mayor rigidez. Y a mí lo que me conviene, en términos precisamente, o en aras de permitir un intercambio con el exterior para una adecuada nutrición, lo que me conviene es que la membrana adquiera una consistencia semifluida. No me conviene que sea demasiado rígida ni tampoco demasiado fluida. En consecuencia, por eso es que tienen que haber, digamos, concentraciones determinadas de estos esteroles en las membranas para asegurar una semifluidez, ¿no? Y esa semifluidez, a su vez, va a permitir un adecuado intercambio de nutrientes y de desechos. ¿Ya? ¿Cuál es el esterol presente en la membrana bilipídica del reino fungi? No va a ser colesterol, va a ser ergosterol. Eso puede ser pregunta de examen. Ergosterol. ¿Ya? En el caso de las células eucariotas de animales complejos, será colesterol. En el caso de las células eucariotas del reino fungi, será ergosterol. ¿Ya? La función a la larga va a ser la misma, mantener o asegurar la semifluidez de la membrana biológica. Muy bien. Vamos entonces ahora con la replicación y vamos también con la taxonomía. Ustedes saben que las bacterias, ya han hecho la clase de bacteriología, se reproducen o se replican siguiendo lo que se conoce como fisión binaria, ¿no? A través de esta mitosis es que logran la replicación o la reproducción. Esto no va a cambiar en el caso del reino fungi, sin embargo, reconocemos dos procesos distintos dependiendo de qué elemento celular es el que está replicando. Por ejemplo, voy a poner aquí pluma. Ya, entonces tengo lo que se conoce como el proceso blástico y el proceso tálico. Estos son procesos de replicación. Tálico. El proceso blástico va a ser una forma de replicación sobre todo de las levaduras. Es decir, tengo una levadura, esto puede ser una levadura, ¿no? Es una célula única, un unicelular, que por gemación va a comenzar a desprender una célula hija. Esto de aquí se llama proceso blástico. Por eso es que cuando yo nomino algunas estructuras de los hongos para su determinación por morfología, yo digo blastoconidias. No digo solamente conidias, que alude a la replicación asexual, ¿no? A estructuras de la replicación asexual. No, yo le digo blastoconidias. En el caso de las blastoconidias de la Candida albicans, les estoy diciendo blastoconidias. ¿Por qué? Porque obedecen precisamente a criterios de proceso blástico, es decir, gemación. Ahora, en el caso de los organismos del reino fungi, que más bien son multicelulares como las hifas, en estos, debido a que tienen una expansión apical, se le conoce el proceso como el proceso tálico, es decir,
tengo varias células que están organizadas en hifas y estas van a comenzar su replicación por extensión apical. A esto se le conoce como proceso tálico. ¿Ya? Entonces, en el reino fungi tengo unicelulares y tengo multicelulares y cada uno de estos va a utilizar formas de replicación distintas. ¿Ya? Bueno, esa imagen lo que trata es de mostrar una relación comparativa entre las organizaciones genómicas de varios reinos, ¿no? Desde el reino Monera, donde tenemos a la mayoría de los genes organizados en operones, eso ya lo han hecho en bacteriología general, ¿no? La mayoría de estos genes están asociados funcionalmente, y noten ustedes que las regiones no codificantes, que son estas, las que flanquean las regiones codificantes, son mínimas si se les compara con las regiones no codificantes de organismos complejos como el hombre, o como la drosófila, que ya son metazoos, ¿no? Aquí sí se ven secuencias importantes no codificantes y además la presencia de intrones que no se reconoce en las bacterias. ¿Ya? Las levaduras están, miren, entre la organización genómica de la bacteria y la organización genómica de los metazoos, ¿no? Ya comienza a adquirir algún grado de complejidad, pero todavía tiene algunas características muy cercanas a las del reino Monera. Conforme van pasando muchas más generaciones, se van adquiriendo duplicaciones, y estas duplicaciones generan genes extra. ¿Ya? Estos genes extra van a ir expresándose o no dependiendo de si les confieren su expresión ventaja evolutiva. Si no les confiere ventaja evolutiva, estos genes duplicados inmediatamente se silencian, quedan en estados de pseudogen y queda, por supuesto, en un estado de no codificación. Es decir, estas regiones no van a servir para codificar. ¿Ya? Entonces, conforme un organismo es mucho más complejo, quiere decir que ha pasado un número de generaciones mucho mayor. En consecuencia, vamos a encontrar más duplicaciones, más pseudogenes, ¿no? Y algunos otros genes van a quedar todavía despiertos debido a que sí le ofrecen ventaja evolutiva al organismo. Esto de aquí se ilustra bastante a las claras en el caso del hombre, ¿no? Fíjense ustedes, su organización genómica es mucho más compleja y tiene elongados, secuencias mucho más largas de secuencias no codificantes, ¿no? Además de un número indeterminado de intrones. A esto se llama duplicaciones, estudienlo, ¿ya? Eso tiene que ver, para entender mucho de los procesos de evolución, las duplicaciones. Y las exaptaciones, que tiene que ver más bien con lo que vimos en la evolución de las hifas, ¿no? Esa es una exaptación, es decir, una duplicación. Se duplicaron los genes y estos genes yo sé que tienen relación funcional con los otros de donde se duplicaron, pero estos, conforme van pasando más generaciones, adquieren propiedades totalmente distintas de donde se derivaron, ¿no? Estas propiedades distintas habrían sido, por ejemplo, los responsables de mantener comunicaciones estrechas entre varias células de un organismo multicelular, o asegurar que exista como una especie de esqueleto que mantenga viable la estructura compleja, ¿no? Todas esas nuevas funciones ganadas en el tiempo se conoce como exaptación. Bueno, estos ya son términos un poco más avanzados, pero quiero que ustedes, como estudiantes de medicina, los vayan revisando desde ahora. Fíjense, esta imagen es bonita porque tengo varias presentaciones morfológicas en el caso de los hongos. Tengo desde una presentación unicelular, incluso, miren, acá tenemos proceso blástico, ¿no? Porque hay gemación, está gemando, ¿no? Esta gemación puede, dependiendo de la forma, ¿no? Puede tener un tallo estrecho o un tallo grueso, de base gruesa. Eso también son características que me permiten diferenciar especies y géneros, ¿no? Puedo tener organismos multicelulares que pueden estar tabicados, como en el caso de las hifas presentes en los aspergilios, o puede tener más bien una configuración cenocítica, como en el caso del 2. Es decir, no se ven divisiones ciertas, divisiones definidas entre célula y célula, sino que solamente
puedo verificar una serie de núcleos, ¿no? Esto es una configuración cenocítica y es una forma en la que se presenta el mucor, el Rhizopus arrizus, ¿no? Que pertenecen al orden mucorales, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer la diferenciación entre un Rhizopus arrizus, por ejemplo, o el mucor, y lo quiero diferenciar de hongos septados, como es el caso del Aspergillus, ¿no? O de los mismos dermatofitos, yo necesito ver estas características, ¿ya? Y esas características también me ayudan a diferenciar diferentes especies y géneros, ¿ya? Estos, por supuesto, son características morfológicas microscópicas porque necesito echar mano de un microscopio. Ahora, en el caso del 4, tengo también una estructura muy parecida a las precedentes, es decir, tengo hifas, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a ver más de cerca, nos vamos a dar cuenta que en realidad no son hifas, sino que son levaduras que están elongadas y que simula la configuración de una hifa, pero en realidad no es una hifa. Entonces, si tengo una hifa falsa, le antepongo una raíz de falso, es decir, será una pseudo-hifa. Estos de aquí son pseudo-hifas, es decir, tienen la apariencia de una hifa, pero en realidad son levaduras que están elongadas y acá nosotros nos podemos dar cuenta de que está teniendo lugar el proceso blástico, es decir, estos son blastoconidias, o sea, son divisiones por gemación y estas blastoconidias tendrán una morfología determinada, una morfología circular, ¿no? Entonces, estas levaduras están que se reproducen a través de un proceso blástico, estas se llamarán blastoconidias, y ustedes noten que en el remate de esta pseudohifa tenemos una estructura gruesa llamada clamidioconidia. Entonces tengo pseudohifas, blastoconidias circulares y tengo una clamidioconidia de pared gruesa. Entonces estas características también me orientan para hacer el diagnóstico por especie. Esto es una cándida, ¿ya? Pero por esas estructuras que les he enumerado, es una cándida albicans. La cándida albicans tiene estas blastoconidias orientadas en los polos de la levadura y también tiene clamidioconidias. Esto lo diferencia del resto de especies, ¿ya? Tipo Tropicalis, Parapsilopsis, Crucei, glabrata, en fin. Entonces tenemos algunas definiciones que ya deben quedar claras. ¿Qué cosa es el micelio? El micelio es ese tapiz, ¿no? Conformado por la unión de varias hifas. Tenemos las hifas cenocíticas y las tabicadas, también características morfológicas que me permiten diferenciar géneros y especies. Cenocíticas no hay divisiones ciertas o divisiones reales entre célula y célula. La tabicada sí tiene esas divisiones. Ahora, si nosotros ponemos este hongo en un sustrato determinado, imagínense este sustrato, un sustrato sólido, por ejemplo, vamos a imaginar que es saburó, agar saburó. Entonces pongo el hongo va a comenzar a emitir proyecciones que lo fijen al sustrato para poder intercambiar o para poder asimilar los nutrientes del sustrato, ¿no? Y también van a quedar algunas hifas orientadas hacia afuera, también proyecciones emitidas, ¿no? Entonces acá tengo dos tipos de hifas y esas se van a nominar en base a estas características de interacción con el medio. Tendré las hifas aéreas, aquellas hifas que están siendo proyectadas hacia afuera y que no tienen un contacto directo con el sustrato, y las hifas vegetativas que sí van a fungir de raíces, ¿no? Y que van a permitir un intercambio activo de nutrientes, ¿ya? Y los conidios van a ser simplemente estas estructuras que obedecen a criterios de reproducción asexual, es decir, simples mitosis. Entonces, si estos conidios nacen de un proceso blástico, se llamará blastoconidio. Si más bien sigue un proceso tálico, ¿ya? Serán conidios que se originan de hifas, ¿ya? Todos esos conceptos tienen que quedar fijos porque son básicos para entender las características taxonómicas. Entonces ahí tienen ustedes la fisión binaria que se opera en una bacteria, la gemación que se opera en el reino fungi, donde nosotros ya encontramos las blastoconidias, es decir, son conidias
son células hijas que emergen de la célula madre, ¿no? Pero que lo hacen siguiendo un proceso blástico, por lo que la conidia se llamará blastoconidia. Ahora, en el caso de la pseudohifa, acuérdense, no es una hifa real, es decir, no es una agregada de varias células, sino que no es otra cosa, sino la elongación de las levaduras. No dejan de ser levaduras que simplemente están elongados y que simulan una configuración, una arquitectura parecida a las hifas. En el caso de Candida albicans, es una, digamos, especie que ostenta un tubo germinativo, que es una proyección de la misma levadura a manera de habano o de cigarro, ¿no? Que aparece cuando nosotros incubamos las Cándidas albicans en suero humano, ¿no? A 37 grados. Si nosotros logramos reconocer y demostramos que hay crecimiento y proyección de tubo germinativo, entonces lo más probable es que esta levadura se trate de Candida albicans. Aunque recuerden que si la sospecha es fuerte hacia Candida albicans, hay un 5% de posibilidad de que pese a que es albicans, tenga tubo germinativo negativo. ¿Ya? En el caso, noten ustedes, de las hifas, hay tabiques. Por ejemplo, la especie prototípica, el género prototípico de hifas con tabiques son los Aspergillus. La hifa cenocítica, el mucor. Pueden haber hifas con conexiones, una suerte de abrazaderas, ¿no? En algunos casos de dermatofitosis se ve esto. Y puede haber también unas hifas con artroconidios y células de unión, ¿no? Pero todavía se logra reconocer esta división entre célula y célula, ¿ya? Entonces, yo creo que las características más llamativas, las que ustedes tienen que fijar necesariamente para entender la clasificación taxonómica de los hongos, es el tipo de hifa, si es una hifa tabicada o cenocítica. ¿Ya? Esto me da suficiente información para hacer la clasificación e incluso reconocer algunas especies o algunos géneros determinados. Fíjense, esa es una cabeza conidial que está emergiendo, este es el conidióforo que emerge de la hifa, y la hifa es una hifa de tipo de naturaleza tabicada. Porque tengo, fíjense, tengo límites bien establecidos, ¿no? De aquí emerge el conidióforo que va a rematarse en una vesícula, que es una suerte digamos, de un elemento vesicular, ¿no? O sea, el conidióforo se remata en una, digamos, estructura más prominente de donde van a emerger una serie de conidios. Ahora, estos conidios nacen de las fiálides, ¿ya? Y estos conidios, dependiendo si hay o no métula, que es una estructura accesoria, se les conocerá como conidios biseriados o uniseriados. Esta característica de la presencia de métula, ¿ya? Es esencial también para el reconocimiento por especie de los aspergilios. Si yo tengo conidios que están en una disposición columnar, como en este caso, tengo las estipes lisas, esta es la estipe, la vesícula, esta es estipe de pared lisa, tengo los conidios orientados en forma columnar y no tiene métula, es decir, son conidios uniseriados, esto de aquí lo más probable es que sea un Aspergillus fumigatus. Entonces, noten ustedes cómo hay una serie de características que yo tengo que atender, ¿ya? Para hacer el reconocimiento morfológico de la especie. Esta es una cabeza conidial, es decir, es un Aspergillus sp, pero yo tengo que hacer la identificación por especie y para eso tengo que utilizar otras características como digamos, las propiedades del estipe, el tipo de vesícula, si es que tiene o no métula, la presencia de conidios seriados, uniseriados. Todas esas cosas me van a permitir hacer el diagnóstico por especie. El caso del Flavus, por ejemplo, no tiene esta disposición columnar, sino más bien tiene una disposición radial en forma de sol y tiene una estipe de pared gruesa, ¿no? Eso ya más bien me orienta hacia la especie Flavus. Ahora, si nosotros nos ponemos a
analizar, ¿no?, la mayoría de los agentes etiológicos de las aspergiliosis invasivas, nos vamos a dar cuenta que un porcentaje muy importante es responsabilidad del Aspergillus fumigatus, ¿ya? Para el caso del Niger, del Flavus, y de las otras especies, en realidad el porcentaje de involucramiento en aspergillosis invasiva es mínimo, ¿ya? Si ustedes encuentran una aspergillosis invasiva, lo más probable es que se trate de Aspergillus fumigatus. Y eso lo voy a lograr en base al reconocimiento por características morfológicas microscópicas. Ahora, yo les dije que para hacer la clasificación de los hongos necesito atender a criterios morfológicos y también a criterios de replicación o de reproducción. Entonces, en base a esos criterios, yo puedo hacer una clasificación de los hongos con importancia médica o de importancia patógena en 5 taxones, dependiendo de estas características. Entonces, yo puedo clasificarlo en mucormicetos, en basidiomycetos, en neumocystidiomicetos, en saccharomycetos y en euschomycetos, en base a esas características privativas. ¿Cuáles son las más importantes de todas las mencionadas? Los mucormicetos, ahí tenemos el Rhizopus, que son micosis que eventualmente pueden hacerse muy agresivas. De hecho, pertenecen al reino mucorales, al igual que el Basidio bolus, pero a diferencia del Basidio bolus, que es de crecimiento más lento y solamente se limita a infecciones subcutáneas, en el caso del Rhizopus arrizus y el mucor pueden llegar a tener una mortalidad superior al 90%. O sea, que estas son muy agresivas, de crecimiento muy rápido, y este crecimiento rápido puede generar la presencia de isquemias en los vasos, y esto pues genera, digamos, una evolución tórpida, ¿no?, del cuadro clínico. Ahora, los saccharomycetos también son importantes. Ahí tenemos al Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura utilizada ampliamente en los laboratorios, ¿no? Es una levadura que puede manipularse fácilmente en laboratorios y es un modelo de célula eucariota bastante utilizada por los investigadores. Y tenemos a las cándidas, ¿no? Pero noten ustedes, bastante difícil hacer la clasificación, o por lo menos que el clínico entienda que cuando hablo del taxón Saccharomyces estoy refiriéndome a una infección por cándida. O digo taxón Basidiomyceto, me estoy refiriendo a una infección por Malassezia furfur o paquidermatis o simpodialis, ¿no? Entonces, esta clasificación taxonómica es una clasificación orientada más a biólogos o en todo caso a investigadores, porque atiende solamente a criterios morfológicos, pero si yo quiero utilizarlo en la práctica clínica diaria, va a ser un poco más un factor confusor que de ayuda. Entonces, en la práctica clínica se ha ideado una nueva forma de clasificación en base a la profundidad de la infección del hongo. Entonces, si la micosis se limita a regiones o a capas muy superficiales de la piel, donde la mayoría de las consecuencias son meramente cosméticas, es decir, el paciente tiene un cuadro clínico muy limitado, que se limita pues a un prurito no muy intenso, ¿no? Pero que el paciente reclama atención médica más por el aspecto, la apariencia de la lesión que por las molestias, ¿no? A esas se llamarán micosis superficiales, tipo la piedra aortaea, ¿no?, la piedra negra, la Malassezia furfur, cuando está asociado a Pityriasis versicolor, en fin. Estas son micosis superficiales, no suelen penetrar a la piel o a las capas de la piel más profundamente, como sí ocurre con las micosis cutáneas y subcutáneas. Acá ya tenemos, por ejemplo, los dermatofitos, ¿no? Al Trichophytum rubrum, que es el más común, al Epidermophyton flocosum, ¿no? Tenemos al Fusarium, ¿no?, a las cromoblastosis, que más bien están asociadas con micosis subcutáneas. Todas estas, como ustedes ven, reúne a varios taxones, pero están incluidas en una categoría en base a la profundidad de la lesión, ¿ya?
Esto de aquí es mucho más amigable para el clínico, porque un clínico, tú le dices, por ejemplo, ¿sabes qué es un basidiomycetos? Es más difícil que lo entiendas si yo, por ejemplo, le digo, ¿sabe que esto es una micosis subcutánea o cutánea? Para efectos prácticos de tratamiento es mucho más amigable utilizar esta clasificación que atiende a criterios de profundidad. Ahora, puedo tener una micosis endémica o también llamada sistémica. Son micosis que generalmente están restringidos o confinados a regiones determinadas de la geografía, latitudes determinadas, como ocurre con el Blastomyces dermatitis, como ocurre con los coccidioides, tipo coccidioides imitis o posadacea, las paracoccidioidomicosis, como la Paracoccidioides brasilensis. Estos hongos generalmente están limitados a regiones geográficas determinadas, ¿ya? Y además de eso, tiene otras características. Son, por lo general, patógenos primarios. ¿Qué quiere decir? Que todos los hongos reconocidos, ¿se acuerdan que hablamos de aproximadamente 70.000 individuos? De todos estos hongos, solamente entre 400 y 600 tiene capacidad patogénica. Y de este número, de estos 400 y 600 componentes del reino fungi con capacidad patogénica, ¿ya? La gran mayoría son micosis oportunistas. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los hongos están desprovistos de elementos de virulencia, es decir, yo los voy a tener siempre y cuando tenga digamos, un sistema inmune competente. Entonces, si yo tengo un sistema inmune competente, no tiene por qué proliferar ese hongo, porque no está provisto de elementos de virulencia. Entonces, la mayoría de esos hongos son de naturaleza oportunista. Sin embargo, existe una porción muy pequeña de hongos patógenos primarios, es decir, que tienen en su estructura, digamos, elementos que sí le dotan de virulencia. Entonces, estos pacientes que son infectados por estos hongos patógenos primarios van a desarrollar la enfermedad independientemente de la integridad del sistema inmune. Es decir, pacientes con un sistema inmune competente van a desarrollar la enfermedad. A eso se llama ser un patógeno primario. Y generalmente los euskomicetos, es decir, los blastomyces, el histoplasma, el coccidioides y el paracoccidioides, estos son hongos que son o tienen propiedad de patógeno primario. ¿Ya? O sea, van a desarrollar enfermedad. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja, como les digo, es que están confinados a regiones o a latitudes determinadas. El problema, ¿cuál es el problema? Es que, pues, como estamos ahorita en un cambio franco del clima, muchos de estos hongos que estaban confinados a regiones desérticas, generalmente sur de Estados Unidos, norte de México, están comenzando a ganar terreno en otras zonas donde originalmente no se las encontraba. Entonces, esto es uno de los peligros del cambio climático también, ¿ya? De todos estos auscomicetos, el que encontramos en América Latina y el que encontramos, por supuesto, en Perú, es el Paracoccidioides brasilensis. De hecho, hemos tenido un caso en el Hospital del Niño de Paracoccidioides brasilensis, ¿ya? O sea que no es raro encontrarlo en Latinoamérica ni en Perú. El resto no hay. Entonces, con este cuadro quiero que ustedes sepan que hay una clasificación que obedece a criterios de profundidad y que de la mayoría de hongos reconocidos con una capacidad patogénica, ¿no? Son de naturaleza oportunistas, ¿ya? Y muy pocos tienen, digamos, características o propiedades de patógeno primario. Entonces vamos a analizar esos elementos patogénicos, esos elementos de virulencia que presentan los hongos patógenos primarios, ¿no? Debe tener algunos mecanismos que le permiten instalar infección independientemente de la integridad del sistema inmune. Eso es lo que vamos a analizar. Entonces, miren, este es el Paracoccidioides brasilensis, tiene su morfología típica que se le dice que es de timón de barco con blastoconidias de cuello estrecho, ¿no? De cuello bastante estrecho, a diferencia de la malacesia que tiene el cuello un poco más grueso, ¿no? Y esta disposición de las blastoconidias dan la apariencia de ser un timón de barco, ¿no? Esto es la morfología típica de Paracoccidioides brasilensis.
que es un eucomiceto y es un patógeno primario. Entonces, ¿qué elementos patogénicos reúnen los eucomicetos para que sean considerados patógenos primarios? Bueno, vamos a ver las características. El Blastomyces dermatitidis, coccidioides, imitis, oposadaci, histoplasma capsulatum o paracoccidioidomicosis tienen generalmente dimorfismo térmico. El dimorfismo térmico es un término que alude a la capacidad de cambiar de morfología ante la diferencia de temperatura. Si yo me encuentro a una temperatura de ambiente, tendré una disposición IFAL. ¿Ya? Si me encuentro a una temperatura fisiológica de 37 grados, inmediatamente adoptaré una configuración esferular o levaduriforme. A eso se le llama dimorfismo térmico y es el que tienen, digamos, es la característica que presentan estos patógenos primarios. Y de hecho se le puede considerar esta capacidad de dimorfismo como un elemento de virulencia. Entonces, cuando encontremos a estos honguitos en fase saprobia, es decir, unidos a un sustrato en la naturaleza, los vamos a encontrar como hifas, ¿no? A eso se le llamará fase saprobia. Y vamos a tenerlos como fase parasitaria cuando las conidias son inhaladas por el hospedero y estas comienzan a interactuar con temperaturas fisiológicas de 37 grados, lo que permite un viraje en su estructura y un cambio hacia una forma levaduriforme o esferular. ¿Ya? Entonces eso se llama dimorfismo térmico, uno de los tantos elementos de virulencia de estos patógenos primarios. A diferencia de la cándida del criptococo del aspergillus, ¿no? Que son eminentemente oportunistas, es decir, cuando se topan con un huésped con sistema inmune competente, normalmente estos hongos no van a proliferar, van a estar limitados, ¿ya? Porque no cuentan con elementos de virulencia que permitan, digamos, sobrepasar la capacidad del sistema inmune. Ahora, ¿para qué me sirve este cambio en el caso de los hongos dimórficos? ¿Para qué me sirve que tenga una disposición IFAL a nivel de la naturaleza, en los sustratos naturales, y que cambie inmediatamente hacia una forma esferular a temperatura de ambiente, o perdón, a temperatura fisiológica? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? Fácil, vamos a ver algo, vamos a analizar alguna de estas características. A mí me conviene que en la naturaleza, es decir, unido a su sustrato, esté en forma IFAL, porque como IFA va a tener un mayor área, una mayor área de contacto con el sustrato y esto va a asegurar un adecuado, una adecuada asimilación de nutrientes, ¿no? Sin embargo, al momento de encontrarse a temperatura fisiológica, es decir, cuando las conidias son inhaladas, estas inmediatamente van a adoptar una disposición eferular, llegando en ocasiones a 30 micras. Entonces, miren para qué hace este cambio, este viraje de fenotipo o este viraje morfológico. Aquí las conidias pueden tener una longitud de hasta 8 micras. ¿Ya? Entre 8 y 10 micras. Una vez que adopta una disposición levaduriforme, pueden llegar a 30 micras. Y si ustedes se ponen a pensar, los fagocitos tienen una longitud de entre 15 y 20 micras. Entonces, si yo tengo una levadura de 30 micras, va a ser imposible que estos elementos fagociten. Entonces, esta es una forma de evasión del sistema inmune. ¿Ya? Teniendo longitudes tan grandes, evade la fagocitosis de los elementos celulares de la inmunidad innata. ¿Ya? Entonces, esto se constituye en un elemento de virulencia. Hay evasión inmune. Vamos a analizar el caso concreto del Blastomyces dermatitidis. Acuérdense, Blastomyces dermatitidis es un hongo sistémico o endémico que está confinado a las latitudes determinadas, generalmente regiones desérticas, ¿no? Estas tienen una serie de elementos de virulencia que le permiten, pues, inducir infección en hospederos inmunocompetentes. Tenemos la modulación de las interacciones, la presencia de una glicoproteína modificada y la respuesta TH1. ¿En qué consiste esto?
Bueno, la modulación de las interacciones atiende a lo siguiente. Acuérdense que en la pared de estos hongos está conformado por quitina, ¿verdad? Pero también tiene glucanos, alfa y beta glucanos. ¿No? Cuando yo tengo gran cantidad de alfa glucanos, normalmente esta glicoproteína presente en el Blastomyces dermatitidis va a comenzar a modificar su estructura y de los 120 kilodalton que ostentaba, va a comenzar a ostentar una estructura de 80 kilodalton, que es una estructura modificada. ¿Por qué es importante este cambio ante la presencia de alfa-glicanos? Es importante porque la glicoproteína WI1 es responsable de la activación de los elementos celulares de la inmunidad innata. Es decir, se une fuertemente a los receptores de reconocimiento de patrones de la inmunidad innata. Por tanto, si yo modifico esta estructura, secundaria a la presencia de una gran concentración de alfa-glucanos, esto va a generar que no se reconozca por los receptores de reconocimiento de patrones y el impacto final es que no hay liberación de las citoquinas necesarias para que exista una activación celular eficiente o vigorosa. En consecuencia, el paciente va a desarrollar micosis sistémica porque hay mecanismos de evasión inmune. Entonces, esto puede ser pregunta de examen. Para que el Blastomyces u otros hongos tengan una capacidad virulenta, es necesario que tengan una mayor proporción de alfa-glucanos por sobre los beta-glucanos. Si yo tengo cepas con una concentración mayor de beta-glucanos, generalmente estas son avirulentas. Si por el contrario exhiben una concentración mayor de alfa-glicanos, esto por lo general va asociado con mal pronóstico. Y acuérdense que para que exista una depuración completa de estos hongos es necesario que exista una respuesta TH1. ¿Ya? Estos hongos van a internalizarse en los fagosomas. Normalmente estos hongos eluden la unión del lisosoma, en consecuencia escaparán a la acción de las proteasas y una serie de enzimas más. Entonces, yo necesito entrenar mucho más al macrófago y ese entrenamiento del macrófago va a depender de la respuesta TH1. ¿No? ¿Se acuerdan de la interleuquina 12, presencia de interferón gamma, en fin? Todos estos elementos están orientados para el entrenamiento final del macrófago y esto genera al final destrucción de todos los elementos celulares que en algún momento eludieron la unión del lisosoma. Ahí está, Blastomyces modificado repercutirá en un menor reconocimiento por los elementos celulares de la inmunidad innata y esto al final se va a ver reflejado en una disminución de factor de necrosis tumoral. Esto tiene como consecuencia que no va a permitir una adecuada activación de la inmunidad adaptativa. ¿Ya? En consecuencia, estos hongos van a ir necesariamente a la infección sistémica, pese a que el paciente está inmunocompetente, ¿no? Entonces, estas se presentan como elementos de virulencia, ¿no? Que les confiere o que los dota de una capacidad patogénica primaria. Ahí está, fíjense ustedes, estas son cepas con WI1, sin WI1, y noten ustedes cuál es el impacto que tiene en términos de concentración de factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces el factor de necrosis tumoral va a estar mucho más bajo en casos en donde hay cepas con gran concentración de alfa-glicanos y esto genera pues modificación del WI1. Lo mismo. Ahora vamos a los coccidioides. Los coccidioides, como el limitis o Coccidioides posadaci, también son hongos endémicos, es decir, hongos que están confinados a regiones geográficas determinadas y que también ostentan una serie de factores de virulencia que le dan esa capacidad patogénica primaria. Por ejemplo, sus conidios al momento de ser inhalados ya tienen una resistencia intrínseca a la fagocitosis, ¿ya? Esencialmente despiertan una respuesta folicular helper. Eso es malo. ¿Por qué? Cuando yo tengo una micosis,
Lo que necesito que se active para que exista una depuración adecuada es una respuesta TH1 y eventualmente una respuesta TH17. ¿Ya? No me conviene tener una respuesta follicular helper, es decir, no me conviene tener una respuesta rica en anticuerpos, porque los anticuerpos neutralizantes se han mostrado muy inefectivos en las infecciones micóticas. Entonces, si yo tengo un paciente hospitalizado por una micosis y encuentro que tiene gran cantidad de anticuerpos neutralizantes, o sea, tiene una buena respuesta follicular helper, muy probablemente ese paciente va a terminar complicado o fallecido, ¿ya? Porque a mí lo que me conviene es una adecuada respuesta celular más que una respuesta humoral, ¿ya? En este tipo de infecciones necesito una respuesta celular adecuada por sobre una respuesta humoral, ¿ya? Y la respuesta celular se verá reflejada en la actividad de células efectoras TH1 y TH17 más que follicular helper, ¿ya? Ahora, hay producción de ureasa. ¿Esto para qué me sirve? La ureasa, acuérdense, me permite convertir el amoníaco. Y eso con la finalidad de aumentar el pH. Entonces, si aumento el pH del fagosoma, es decir, de este elemento que permite la internalización y permite englobar al hongo extracelular, si yo produzco ureasa, aumento el pH. Entonces, neutralizo la capacidad enzimática que trabajan a pH ácido del lisosoma. Entonces, esto es una forma de evasión inmunológica. Entonces, para eso necesito una adecuada respuesta TH1 para que ese macrófago pueda entrenarse lo suficiente para sobrellevar digamos, el entorno básico inducido por la presencia de ureasa, ¿ya? Hay también la liberación de una serie de proteasas extracelulares, ¿ya? Como elastasas, en fin, que permiten al hongo invadir con más facilidad el tejido del huésped, ¿ya? Y existe lo que se conoce como mimetismo molecular. A diferencia del mimetismo funcional. Si nosotros hablamos de Guillain-Barré, por ejemplo, o hablamos de dengue, ahí estamos hablando de mimetismo molecular. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos reconocen, ¿no?, a patógenos, pero tienen también reacción cruzada por homología estructural con autoantígenos presentes en el huésped. Entonces ahí genera una reacción cruzada, genera una respuesta inmune, ¿no?, secundaria a la presencia de anticuerpos originalmente producidos por un patógeno. A eso se llama mimetismo molecular. Pero también existe lo que se conoce como mimetismo funcional. Es decir, también hay reacción cruzada, pero no por reconocimiento con anticuerpos, sino que esa estructura liberada es funcionalmente homólogo a una estructura intrínseca del patógeno. Es lo que ocurre con el coccidioides, simitis o posadacea. ¿Qué pasa? Estos hongos liberan una sustancia muy parecida a la progesterona, ¿ya?, que les sirve como un inductor de la producción de conidias, es decir, un inductor de la reproducción del hongo. Entonces, en estados en donde existe gran cantidad de progesterona, como es en el caso de las gestantes, va a haber una suerte de mimetismo funcional porque esta progesterona inmediatamente será reconocida por el hongo como una sustancia inductora de la replicación. Entonces va a haber más replicación y probablemente la paciente fallezca. Entonces, en el caso del coccidioides, estos hongos generalmente tienen una evolución tórpida, una evolución de mal pronóstico en pacientes gestantes por la producción de esta progesterona que estimula la replicación de este hongo. ¿Ya? Entonces eso también es un factor de virulencia y es un factor de virulencia precisamente que le confiere de capacidad patogénica primaria. El Histoplasma capsulatum también tiene una serie de factores de virulencia como la resistencia a la fagocitosis secundaria a macrófagos. También modulan el pH, es decir, aumentan el pH, ¿no?, eludiendo la acción de los lisosomas. Y también tienen algunos mecanismos de alteración de pared, es decir, comienzan a producir más alfa-glicanos por sobre o a expensas de los beta-glicanos. Acuérdense que los alfa-glicanos suelen conferir de virulencia
a las cepas portadoras, a diferencia de los beta-glucanos. Ahora, el histoplasma capsulatum se puede encontrar en dos formas de replicación, tanto en forma sexual como asexual. A esto se le conoce como anamorfo y teleomorfo, es decir, los hongos pueden tener una presentación sexual y asexual. Si se trata de una presentación sexual, se le conoce como teleomorfo, y si tiene una replicación de tipo asexual, como en la mayoría de los hongos, se le llamará más bien anamorfo o hongo imperfecto también. Entonces, en el caso de histoplasma alude únicamente a la forma anamorfa, es decir, a la forma asexual. Y yo lo puedo encontrar como Agelomyces capsulatum, que sería la forma teleomorfa o sexual. La mayoría de hongos estudiados en laboratorio de muestras clínicas directas son o tienen una reproducción anamorfa porque es la forma más sencilla de replicación en condiciones de hostilidad. Acuérdense que el aislamiento en laboratorio son condiciones hostiles para las bacterias aisladas, ¿no? Entonces, el hongo ha evolucionado para utilizar o echar mano de formas de replicación que son más sencillas. Entonces, a diferencia de la replicación sexual, donde se necesitan más energía y una serie de requisitos más, en el caso de la reproducción asexual es más sencilla. Entonces, la mayoría de los hongos en los estudios de laboratorio se les encontrará en forma anamorfa. El histoplasma capsulatum es la forma anamorfa. Agelomyces capsulatum es la forma teleomorfa. Paracoccidioides brasilensis, acuérdense que morfológicamente adopta la disposición de un timón de barco, también tiene lo que se conoce como mimetismo funcional, pero a diferencia del coccidioides, en el caso del paracoccidioides, las hormonas más bien son hormonas masculinas, es decir, testosterona. Entonces, el inductor de la replicación más está asociado con testosterona, por lo que las paracoccidioides son o suelen ser más agresivas en pacientes masculinos, ¿ya? Por sobre los femeninos. Entonces, el coccidioides es de mal pronóstico en pacientes gestantes y el paracoccidioides es de mal pronóstico en pacientes varones que producen pues testosterona. También puede variar la pared, ¿no? Es decir, puede sintetizar más alfa-glucanos por sobre los beta-glucanos. Esto, como saben, confieren de mal pronóstico. Y además tiene una serie de antígenos inmunodominantes como el GP43 que excitan respuestas sobre todo de tipo humoral. Y acuérdense que la respuesta humoral en el caso de estas micosis endémicas son inefectivas porque la depuración inmune va a depender esencialmente de la respuesta celular, más que la respuesta humoral. Entonces, los pacientes que hacen una respuesta humoral mucho mayor suelen fallecer en las UCIs, ¿ya? Ahora, dejamos de lado los patógenos primarios, los euskomicetos, y nos vamos a los saccharomycetos, los taxones, ¿no? ¿Se acuerdan? En el caso de la cándida, este ya no pertenece a digamos, a una micosis sistémica o endémica, sino que más bien este ya es una micosis oportunista. ¿Ya? Entonces, estará desprovisto de muchos de los mecanismos virulentos de los patógenos primarios, pero va a tener una serie de factores más que le va a permitir adherirse fuertemente a los hospederos a la espera de una alteración a nivel de la competencia inmune. Entonces, estas micosis oportunistas van a estar agazapadas, ¿ya? Esperando que haya una disminución en la inmunidad para aprovechar y replicarse. Y por supuesto exponer sus factores de virulencia que normalmente son inefectivos ante estados de inmunocompetencia. Entonces miren, como les dije, las cándidas están normalmente siguiendo una relación comensal en el tubo digestivo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si este paciente ingresa a un estado de inmunodepresión, está expuesto a fármacos antibióticos de amplio espectro, ¿no? Y que son administrados de forma sostenida por muchos días? Todo esto va a generar la replicación de la cándida y
va a llevarse a cabo lo que se conoce como translocación gastrointestinal. Es decir, estas cándidas que han estado de forma comensal, ¿no? Completamente inocuas para el tracto digestivo, al momento de encontrarse unos factores en los que hay una disrupción de la cosa, van a comenzar a migrar hacia el torrente sanguíneo y generar candidemia. Aquí me está escribiendo. Eso no sé quién será. Ya. Entonces, la translocación gastrointestinal va a ser el mecanismo esencial que va a utilizar la cándida para irse hacia el torrente sanguíneo desde los lugares en los que está originalmente como comensal. Ahora, la cándida también desarrolla capacidad de adhesión. ¿Se acuerdan que hablamos del tubo germinativo en el caso de la cándida albicans? Ya, el tubo germinativo es una proyección altamente hidrófoba que es utilizada por la levadura para adherirse fuertemente a algunas superficies irregulares, ¿no? Como los vasos o incluso los dispositivos médicos tipo catéteres, ¿no? La hidrofobicidad, por lo mismo, es una capacidad importante que utiliza la cándida para la adhesión. Ahora, el ticnotropismo es otra capacidad que utiliza la cándida para adaptarse a las anfractuosidades de diversas superficies, tanto superficies biológicas como superficies artificiales tipo catéteres. Entonces, la cándida adopta la arquitectura de superficies irregulares. Se adapta a la perfección a esos cambios irregulares tanto de dispositivos médicos como de tejidos. Eso permite, evidentemente, fomentar la adhesividad con mucha mayor eficiencia, ¿no? Y existe otro fenómeno que se conoce como cambio de fenotipo. El cambio de fenotipo es el viraje de algunas características morfológicas que permiten que una cándida que originalmente exhibe una morfología cremosa, ¿no? Su morfología macroscópica es normalmente cremosa, blanca, ¿no? Entonces, si yo someto esa colonia a condiciones hostiles, inmediatamente vira hacia un aspecto totalmente ifal, o sea, un aspecto peludo, ¿no? Como se presentan los hongos miceliales, ¿no? Las hifas. Entonces, ese cambio de fenotipo ha sido forzado por condiciones extremas o condiciones hostiles del ambiente en el donde está el hongo. Eso también es un mecanismo de virulencia, porque le permite cambiar digamos, su fenotipo con la finalidad de adaptarse a ambientes hostiles. Por supuesto, un ambiente hostil puede ser la respuesta inmune de un huésped inmunocompetente, ¿no? Y está a la espera de que haya un estado de inmunodepresión para que este inmediatamente cambie el fenotipo, ¿no? Y se haga mucho más agresivo en su infección. El criptococo, de todos los hongos oportunistas, el criptococo es uno de los pocos que sí tienen algunos factores de virulencia que pueden permitirle infectar a organismos inmunocompetentes, ¿ya? Por ejemplo, la cápsula polisacárida prominente. Esta cápsula polisacárida es tan prominente que puede llegar a medir hasta 5 veces la misma levadura. Y esto trae consecuencias a la larga. ¿Por qué? Porque al momento de haber procesamiento del antígeno para la presentación antigénica en los APCs, va a haber un problema al momento de tratar de procesar las proteínas que están asociadas a esta cápsula polisacárida. Entonces va a ser difícil una adecuada presentación antigénica y esto traerá como consecuencia una deficiente activación de la inmunidad celular. Entonces esto se constituye como un elemento de virulencia importante en el criptococo. Además que produce melanina. La melanina es una tinción que le confiere de carga negativa a la pared, ¿ya? Y esta carga negativa le ayuda para muchas cosas, sobre todo para eludir la unión de anticuerpos y también el complemento.
¿ya? Y cuando existen circunstancias en las que el criptococo se siente amenazado, comienza a activar muchos factores de virulencia y eso se conoce como el cruzamiento MAT-alfa. En este caso, lo que hace el criptococo es activar la transcripción de genes asociados con la producción de melanina y con la producción de más cápsula polisacárida. En consecuencia, si nosotros vemos en una muestra clínica, imagínense ustedes LCR, líquido cefalorraquídeo, se le hace la tinción básica, que es la de tinta china, y se ven cápsulas prominentes, esto es un signo de que el criptococo ha sido sometido a estrés y que probablemente ha adquirido mucha mayor virulencia. ¿Ya? Ahora, criptococo generalmente se hace el diagnóstico se hace en base a métodos inmunológicos como el antígeno de criptococo, que tiene muy buena sensibilidad y especificidad, pero también se puede hacer a través de tinciones directas con tinta china, ¿no? ¿Se puede hacer Gram? Sí se puede hacer Gram. El problema es que, aunque los hongos son por lo general Gram positivos, en el caso del criptococo pueden haber algunos que exhiben una tinción Gram negativa. Entonces es muy irregular en el caso del criptococo, por eso es que de preferencia se utiliza tinta china. Además que me permite evidenciar más claramente el grosor de la pared polisacárida o de la cápsula polisacárida. En el caso del Aspergillus, hay también una serie de factores de virulencia que normalmente son expuestos ante estados de inmunodepresión en el paciente. Acuérdense que las Aspergillus y las Cándida son hongos oportunistas, no son patógenos primarios. Entonces, este tiene una serie de factores como las gliotoxinas que eluden la fagocitosis, produce elastasas, fosfolipasas y catalasas, que son enzimas que le permiten adherirse con mucha mayor eficiencia a los tejidos del huésped, ¿no? Y también tiene conidios resistentes a la fagocitosis. Noten ustedes la cabeza conidial, noten ustedes las paredes del estipe, noten ustedes que no hay métula, solamente se ven las fiálides y además los conidios están organizados en forma columnar. Estas son características compatibles con Aspergillus fumigatus. Si además de eso veo la colonia con un color verduzco grisáceo, ya pues está todo cantado, ¿no? Definitivamente es un Aspergillus fumigatus. Ahora, con esto terminamos. El diagnóstico de laboratorio se hace en base a métodos microbiológicos, es decir, el aislamiento por medios de cultivo, métodos inmunológicos, como es el caso del antígeno criptococo, del galactomanano, que es una prueba de laboratorio fundamentada en criterios inmunológicos que me permiten orientar el diagnóstico hacia una aspergillosis invasiva. Y también a anatomopatológicos. Hay algunas micosis como las adias piromicosis o las lombomicosis, que generalmente no se puede hacer el diagnóstico por aislamiento microbiológico por métodos inmunológicos. Lo que necesito es una biopsia, ¿no? Y a través de tinciones necesito ver la presencia del hongo directamente en el tejido. Entonces hay algunas micosis generalmente subcutáneas que el diagnóstico se hace solamente en base a estudios anatomopatológicos. Adiaspiromicosis y lombomicosis son ejemplos elocuentes. Ahora, para hacer el diagnóstico de la micosis yo tengo que tener una alta sospecha clínica como clínico, valga la redundancia. Entonces, el clínico, atendiendo a los síntomas, atendiendo a la sospecha, él recomienda, ¿no? el tipo de muestra que se va a tomar y eso también orienta al laboratorio para ver de qué forma obtendrá la muestra y qué medios de cultivo va a utilizar para el aislamiento del patógeno sospechoso. Entonces, si yo tengo un paciente que ha sido hospitalizado y expuesto a antibiótico-terapia de amplio espectro, ¿no? Probablemente ese paciente al momento de hacer fiebre y probablemente tener una candidemia, yo lo que voy a necesitar como, digamos, muestra para la identificación de la cándida o de la levadura, yo voy a necesitar sangre.
Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, estoy sospechando un mucor o estoy sospechando fusarium? No voy a utilizar sangre, ¿no? Sino más bien voy a utilizar las zonas afectadas por estos hongos. Puede ser el ojo, en fin, o la nariz en el caso del mucor, ¿no? Entonces, la sospecha clínica me va a orientar bastante para el tipo de muestra que yo voy a solicitar como laboratorio y además, por supuesto, utilizar los medios de cultivo apropiados. Ya en el laboratorio, también yo cuento con una serie de herramientas que me permiten dar resultados preliminares fiables con la finalidad de que el clínico ya pueda disponer de un tratamiento empírico. Por ejemplo, puedo utilizar la microscopía directa, ¿no? Sin necesidad de ninguna tinción. Yo ya puedo ver las estructuras micóticas, puedo ver si hay hifas, si hay pseudohifas, ¿no? Puedo ver si es que solamente hay levaduras. Esas son características que me ayudan bastante para utilizarlas como resultados preliminares. Ahora, puedo utilizar algunas tinciones, como por ejemplo azul de lactofenol, o puedo utilizar una tinción fluorescente como el blanco de carcoflúor, que también me pueden ayudar para reconocer estructuras en muestras clínicas directas. La tinción Gram, por supuesto, también es de utilidad. Acuérdense que los hongos generalmente presentan una tinción Gram positiva, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos blastoconidias, ¿no? Blastoconidias y pseudohifas. Acá también aparentemente son pseudohifas o hifas, ¿no? Pero resulta que esto es una nocardia asteroides. Es un actinomiceto. Y como les dije al inicio de la exposición, morfológicamente tiene características de reino fungi, pero juzgando a la homología genómica, más tiene afinidad hacia el reino Monera. En consecuencia, estas, aunque tienen morfología micótica, son bacterias. Y necesito algunas herramientas en el laboratorio, por supuesto después de haber hecho la observación directa, para el aislamiento del hongo, ¿no? Puedo utilizar, si es que sospecho de dermatofitosis, puedo utilizar el agar DTM, ¿no? Que además de permitir el crecimiento de estos dermatofitos, permite identificar la presencia de dermatofitosis por el viraje de color. Noten ustedes cómo estas colonias están rodeados por un halo de color distinto, un halo rojo, ¿no? Y eso no ocurre, por ejemplo, con este Aspergillus. Esto de acá es un Aspergillus fumigatus, lo más probable, por el color. Pero fíjense, no vira, en consecuencia no es una dermatofitosis. Solamente las dermatofitosis viran el color en los medios de DTM, ¿ya? Puedo utilizar el medio de Saburo, ¿no? También es un medio básico para el aislamiento de hongos. Puedo utilizar cromo agar, ¿no? Que virará de color en base a las características bioquímicas. Y puedo utilizar también un frasquito de hemocultivo, si es que la sospecha es candidemia o alguna micosis sistémica, ¿no? Normalmente las cándidas suelen demorar un poco más que las bacterias, pero el crecimiento se hace en 5 días. ¿Ah? Hasta 7 días puede demorar, pero las levaduras por lo general no necesitan más de 7 días. El problema viene con los hongos miceliales. ¿Ya? Esos hongos miceliales sí pueden requerir varias semanas de crecimiento, ya son de crecimiento muy lento. A ver, ¿qué sigue? Ya está, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta, compañeros. Si es que Creo no hay que no hay preguntas, preguntas. doctor. A ver, dime, ¿te escucho? No hay preguntas, doctor. Ah, ya. Entonces yo puedo concluir dos cosas, o que han entendido todo o que no han entendido nada. Espero que sea lo primero. Muy bien, entonces si no hay preguntas, bueno, entonces hasta aquí quedamos. Lamentablemente ha habido problemas con los contratos, no sé qué problemas hay ahí en escuela, así que no los voy a poder acompañar en el resto del capítulo. Yo normalmente tengo a mi cargo todo micología, ¿ya? Pero no voy a poder acompañarlos. Tengan en cuenta que ahora es presencial y eso ya
implica tiempo y también implica dinero, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se resuelve el problema. Lamentablemente hasta ahora solamente les voy a cooperar con esta clase. Muy bien, chicos. Entonces, gracias por todo. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.